Muy estimados televidentes, el día 5 de octubre celebramos uno de nuestros santos mártires, de los que fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II aquel 21 de mayo del año 2000 en el Gran Jubileo. Un mártir, sacerdote joven, que es, pienso yo, un gran ejemplo de serenidad, de fidelidad, de amor a Cristo y de deseo del martirio. Se llamaba Tranquilino Viarco, y yo creo que hacía honor a su nombre porque fue muy tranquilo, aún ante la muerte, muy tranquilo, muy sereno. Nació en Ciudad Guzmán, allá en el 1899. Se crió en una familia sumamente pobre porque fue huérfano de padre, y su madre, con muchas dificultades, mantuvo a 4 hijos. Él era el mayor y ayudaba a su madre, de manera que este santo mártir conoció la pobreza, el hambre y el trabajo. Trabajó mucho. Ingresó al seminario allí de Ciudad Guzmán. Había un pequeño seminario allí auxiliar desde Guadalajara. Entró al seminario ayudado por el párroco, que después fue obispo de Culiacán, el siervo de Dios Silviano Carrillo, y por el rector, que prácticamente pues no le cobraban, o sea, con beca. Pero luego el seminario fue cerrado en la persecución carrancista, pero un sacerdote, Ochoa, muy caritativo, le dio clase en particular, de tal manera que pudo, como quien dice, seguir en la privacidad sus estudios de seminarista. Fue invitado a ir al seminario de Culiacán. Murió el obispo allá de Culiacán que lo había llevado, el monseñor Carrillo, y regresó al seminario de Guadalajara. Se ordenó en 1923 y tuvo varios destinos: Moyagua, Juchipila, Lagos de Moreno, como vicario. Y en ellos, como había sido obrero, pues se ocupó mucho de los obreros, de formarlos, de enseñarles la doctrina social de la Iglesia, de hacer círculos de doctrina social de la Iglesia, y también se ocupó mucho de la catequesis de los niños, de instruirlos en el catecismo. Ya entrada la persecución, en 1927, la parroquia de Tepatitlán estaba sola, porque los sacerdotes tuvieron que esconderse, y entonces se le propusieron al padre Tranquilino si quería irse a hacer cargo de la parroquia, y dijo que sí se iba con mucho gusto. No faltaron voces que lo desaconsejaran, le dijeran: no te vayas, no aceptes ese nombramiento, vas al ojo del huracán. La zona de los Altos es la que está más vigilada, más perseguida, porque hay muchos cristeros alzados y ahí hay mucho gobierno. Y él dijo: no, dice, desde el día que yo me ordené, le pedí a Dios la gracia del martirio. Yo se la pedí al Señor el día de mi ordenación, la gracia del martirio. Me voy. Y comenzó a hacerse cargo de la parroquia de Tepatitlán en la clandestinidad, claro está. Misas aquí, misas allá, bautismos, matrimonios, atención a los enfermos, siempre en la clandestinidad. Disfrazado de obrero, de arriero, de campesino, así atendía a sus feligreses. Una medida muy tremenda del gobierno, tremenda y muy cruel, fue la reconcentración, que mandaba que todas las gentes de las rancherías y de los pequeños poblados se fueran a las ciudades, dejando todo lo que tenían. Dejaban sus tierras, sus cosechas, sus animalitos, su casa, y con un bulto en la mano se iban a las ciudades a aumentar ya de por sí el hambre y la necesidad que había en las ciudades. Muchos fueron a Tepa, y él procuró a estas gentes aliviarles un poco el hambre, organizando comedores parroquiales. Dicen que daba de comer diariamente a más de 100 personas. Era pues un hombre muy trabajador, muy generoso, muy de empresa. En un retiro que fue el 9 de marzo de 1928, en un retiro para niñas, estando el Santísimo expuesto, les dijo: quiero que le pidan al Señor una gracia en este retiro, una gracia para mí, que yo pueda morir mártir de Jesucristo en esta persecución, que no termine la persecución sin que yo muera por Cristo nuestro Señor. Como ya dije, lo colgaron el día 5 de
octubre del 28 por la madrugada. 2 días antes vino a Guadalajara, fue al Hospital de la Trinidad, se confesó con su amigo, el padre Pilar Flores, y luego contó allí a él y a las religiosas que un niño de 12 años había sido sacrificado allí en Tepatitlán. Un niño de 12 años, porque gritó ante los soldados: "Viva Cristo Rey", y lo sacrificaron, lo mataron. Y entonces el padre Tranquilino dijo: "Ah, qué vergüenza que hasta los niños proclamen a Cristo Rey y nosotros aquí sin hacer nada. Ya me voy a mi parroquia a ver qué pasa, y si Dios quiere que muera por él, pues así sea, bendito sea". Y regresó a Tepatitlán el 4 de agosto por la noche. Fue a una casa particular para pasar ahí la noche y al día siguiente celebrar ahí un matrimonio del hermano del dueño de la casa, de la dueña de la casa. Como a Cristo nuestro Señor, que lo prendieron de noche, así también al padre Tranquilino esa noche, fueron los soldados a sacarlo de esa casa porque hubo un Judas que lo delató. Se lo llevaban a la cárcel, entre golpes y maltratadas y empujones. En la cárcel había muchos presos, muchos de ellos pues eran perseguidos también por motivos religiosos y era gente buena. Pues rezó con ellos el rosario y los confesó, y a la 1 o 2 de la madrugada fueron por él, se lo llevaron a la Alameda que está entrando al pueblo, y en el árbol número 19 de allá para acá, en la parte poniente, allí se dispusieron a colgarlo. Bendijo la soga, le dio al jefe del pelotón su reloj, y luego le dijeron a los soldados en son de burla: "Ahora sí te vas a morir aquí muy colgadito". Y entonces el padre Tranquilino respondió: "Sí, si yo muero, pero Cristo Rey a quien sirvo no muere, y ustedes lo van a ver, ya verán que no muere, que Él vive para siempre". Le dijeron a un soldado de apellido Vargas que jalara de la soga, y este soldado no quiso, se negó a cumplir la orden. Y entonces el padre Tranquilino le dijo las palabras de Cristo al buen ladrón: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". Colgaron al padre, ahí lo dejaron colgado, y esa misma tarde del 5 de octubre, esa misma tarde en el panteón, fusilaron al soldado Vargas que no quiso jalar de la soga. De manera que ahí está otro mártir de los varios que hubo durante la persecución. Nuestros mártires nos dejaron un luminosísimo ejemplo. El martirio para ellos no fue algo improviso o imprevisto, no fue una circunstancia que no pudieron evitar. Realmente nuestros mártires fueron gente muy generosa y muy santa que deseó dar su sangre por Cristo nuestro Señor. Varios de los mártires lo pidieron con anticipación, y Dios les concedió esa gracia. Tenemos que festejar a este santo sacerdote mártir que murió de 29 años, con 5 años de ordenado apenas. O sea, jovencito, con una generosidad y una tranquilidad enorme, de manera que Tranquilino era tranquilo, sumamente tranquilo. Está en el cielo, es ejemplo para todo cristiano, pero creo que sobre todo los sacerdotes tendremos mucho que aprender de él, de su celo, de su amor por los pobres, de buscar auxilios para ellos, de cuidar a los niños del catecismo, etc. Nos encomendamos a él y le pedimos que interceda por esta patria nuestra, que conserve la fe. Dios les bendiga.